Solano León. Presente. Chávez Caguana Casel. Entonces, ¿sabes qué? Al final vas a pasar. ¿Bien? Ahí está, ahí está. Bueno, hoy vamos a ver entonces, esta enfermedad, ¿no? Está, digamos, enfocada a la parte más fina del pulmón, a lo más noble que tenemos. ¿Cuál es eso? El pulmón. ¿Sabes? ¿Tú? ¿El salviolos, doctor? Sí. Poco sabes. ¿Tú? Así es. ¿Cuál es lo más noble que tenemos en el pulmón? Doctor. ¿Por qué? Entonces el muchacho se había orientado. Entonces refiere pues a los alveolos, Pero ese dicho. a los intersticios, donde se produce el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. Atiendan bien. En esos lugares donde se afectan esas enfermedades. ¿Ya? Entonces, por eso se está dando nombre de neumonías intersticiales. Es el intersticio entre la alveolo y el capilar. ¿Ya? Muy bien. Esas son las referencias, ¿no? de estos textos. Ya, gracias a Dios, algunos estudiantes ya tienen este texto de neumología. Es el mejor que se ha editado en los últimos años. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, estas situaciones las vamos a empezar. ¿Ya? Bueno, ¿a qué se refiere esto del problema intersticial, que también en forma abreviada se llama EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, así también se llama, ¿no? También tiene el nombre de neumonopatía intersticial. Entonces afecta, como dijo el compañero, al área más noble que tenemos, que es donde se produce el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Ahí están los asientos. En realidad eso se llama lobulillo secundario. Son 4 o 5 asientos. Entonces, esos términos, si no entienden, busquen en Google. Ellos tienen una biblioteca andante ahí. ¿Qué es lobulillo secundario? Si no, no van a entender el tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a este nivel de la membrana alveolar capilar? Se forma pues tejido fibroso, va a engrosar esa membrana y no se produce normalmente el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. En este libro de Murray, lo aclara y también dice que a este nivel no solamente puede haber tejido colágeno, pueden haber células como eosinófilos, histocitos, que también pueden interferir en el intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Entonces, todas estas enfermedades que vamos a tratar de resumir ahora, pues se caracterizan porque todas tienen la misma clínica. La principal molestia es la Disney, ¿no? Entonces, como mejor traducción, no parecía por el Disney, ¿no? Entonces, tienen la misma histopatología, la misma radiología, ¿no? El tratamiento sí varía, pero muy similares. Pues ese conjunto pues se llama EPID. Ahí está. ¿No? Y muchas de esas enfermedades también tienen relación con algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Como por ejemplo las corazinopatías, la artritis reumatoidea, el Sjögren, que es una enfermedad reumática donde hay sequedad en las mucosas de los ojos, de la faringe y de la vía respiratoria. Esta mañana justamente vimos un caso, ¿no? Tenía un efecto microvalidad al afectar el pulmón.
conoces a tus compañeros. A medio que estamos No los conozco. al final no te relieves. Bueno, entonces, ese es un resumen del ejercicio. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio. Entonces, aquí están los linfocitos tipo 2, los tipo 1 que tienen que ver con la oxigenación, el espacio alveolar, aquí están los capilares, ¿no? Y ahí está el intersticio. Entonces, esta parte es la que se va a engrosar en resumen. Entonces, eso es lo que afecta. Entonces, no es enfermedad de bronquios, no es enfermedad del pulmón por lo general, sino es esta área donde está comprometida en esta situación. Bien. Ahora, ¿cómo se clasifica esta enfermedad? Dos causas principales, causas conocidas y causas desconocidas o hepáticas. ¿Ok? Pongan atención porque tal vez algunas preguntas de este tema van a venir al examen. Pasado mañana creo que es jueves. Así es que estén pilas, por favor. Bien. En esta lámina se mencionan estos dos tipos de PIB, ¿no? Estas son causas conocidas, estas desconocidas. Esta es la causa conocida. Esta es la más frecuente, ¿no? Entonces, aquí están muchas enfermedades que tienen que ver con el trabajo agrícola en el campo, los que crían aves, tienen alergias y pueden dañarse esta parte de la vía respiratoria. Y aquí hay una cosa interesante que se llama neumoconiosis. ¿Cuáles son estas neumoconiosis? Son pacientes que inhalan polvo orgánico, bueno, principalmente inorgánico, ¿no? Y que daña al pulmón. En muchos mineros inhalan pues óxido de sílice y eso les produce fibrosis, eso va a alterar el intercambio gaseoso. También los que trabajan en las minas de carbón, esto va a producir la asbestosis, la sílice. Este es el capítulo que nos interesa. Esto lo vamos a detallar de este modo. Hay neumonitis por regresión y también algunos medicamentos. ¿Cuáles son estos? La amidarona, que es antiarrítmico, por el toina, el riñón, y el metotrexato, que se utiliza mucho en dermatología. Sí. Entonces, esto en algunos pacientes tienen susceptibilidad y después de esto los puede condicionar y los repite, ¿ya? Entre el tejido, lo que también está el tejido conectivo, entonces las sistémicas están en la causa desconocida, entonces está la citosomatoria, la mixta de tipo conectivo, la polimiositis, la dermatomiositis, el lupus. Estas dos son las más frecuentes, ¿ya? Ahora otras neumopatías, ¿no? Que también producen afectación de esta área del pulmón. La fibrosis pulmonar idiopática es bien importante. Esta es la enfermedad de todo este conjunto. Esto más o menos estaba en un 30% la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Que afecta a personas mayores que están por encima de unos 50 años. Después hay otro tipo de enfermedades idiopáticas como la neumonía quitogénica organizada, la enfermedad intersticial y la bronquitis respiratoria, pero esos no son muy frecuentes. Y aquí hay otras que pueden producir también este daño a este nivel, la sarcoidosis, por ejemplo, que es una enfermedad granulomatosa. Produce igual granulomas que la tuberculosis, había una pregunta. Entonces, pero estos granulomas de la sarcoidosis no tienen necrosis de calcificación al medio del granuloma, es sin necrosis de calcificación. En cambio, la tuberculosis sí tiene necrosis de calcificación y ahí están los problemas de base, No ¿no? siempre. Entonces, la neumonía eosinofílica, es decir, que no solo está tejido colágeno, aquí los eosinófilos se llenan los alveolos, el intersticio, y te puede dar pues, este tipo de alteración. Aquí no se toman en cuenta pues, los que se producen por virus, cáncer, que están excluidos. Bien. Bueno, esta tablita, pues, de lo que acabamos de decir, remarca en algunas de estas enfermedades, ¿no? Entonces, los productos que se inhalan,
¿no? Estos son productos de la pneumoconiosis, de la psicosis, el alimento que te produce la asbestosis, el talco, el colocosis, el berilio, el carbón también te produce la antracosis, el carbón te produce la antracosis. Entonces esto es interesante como factores ocupacionales. Entonces, y aquí de los antibióticos, hemos mencionado los anteriores, entonces este medicamento, no en todos, el etambutol te puede producir fibrosis intersticial, el metotrexato, la amiodarona, ¿no? Agentes anquilantes del cáncer, estos que sí son, ¿no? Los citostáticos, ¿no? La isoniazida también te puede producir, la cocaína, el talco, principalmente. Bien. Entonces, para hacer el diagnóstico, ya considerando este conjunto, digamos, de enfermedades, pues hay que ver en qué trabaja el paciente, si no tiene relación familiar, problema intersticial con otros parientes de la familia, el uso de medicamentos, historia del tabaquismo, el tabaco también produce, y también el vaping. Mucha gente, muchos jóvenes, están acostumbrándose al vaping ahora. En vez del tabaco, desde los cigarrillos están vapeando. No olviden que eso está, vayan a cualquier supermercado y vean la fórmula, tiene nicotina. Y la nicotina pues te puede dañar el espacio intersticial. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Los agentes climáticos familiares, la radiación. Entonces ahí están las ocupaciones y cosas. Bien. Ahora, todas estas enfermedades ya hemos dicho que tienen la misma clínica, más o menos, ¿no? Lógicamente, si el pulmón en un minero va inhalando polvo durante varios años, esa riesgo va a ir en aumento, porque le va a dañar más y más una mayor, digamos, proporción del pulmón, ¿no? Las placas de tórax también son características en casi todas, ¿no? Ahí está el famoso patrón intersticial, ¿no? Pueden haber retículos, nódulos, retículo nodular, ¿no? Y eso se ve mejor, ¿no? Con una tomografía de alta resolución. Y si hacemos pruebas de función respiratoria, pues ese pulmón está duro. Le pedimos al paciente que ingrese el aire lo más que pueda y luego lo echa. Pues como está duro el paciente, pues no se va a distender correctamente. Y la capacidad vital, cuando hablamos de síndrome restrictivo, eso es lo que está descrito, la capacidad vital disminuida y la capacidad pulmonar total, no se olvide. Entonces esto puede ser una pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Que te da desde el punto de vista de la espirometría. La lista de difusión del monóxido de carbono, este es un gas bien interesante que te lo hace inhalar y te da una idea de cómo está ese intersticio. Si el monóxido de carbono atraviesa normalmente, pues no hay problema, ¿no? Pero en estos casos de PIR está disminuido. Entonces estas dos pruebas de función pulmonar pues, son muy importantes, ¿no? Entonces, y el tiempo en el que se presentan estas enfermedades también varía. Bueno, eso agudas en 10 o semanas, la neumonía acidofílica, por ejemplo. Otras subagudas se llevan meses o tal vez años. Entonces, la endosida por fármaco, ¿no? Y las crónicas también se presentan en años, como en las minas, por ejemplo. En ello pues está la silicosis y la sarcoidosis. Bien. En la presentación clínica, en la presentación clínica, entonces hemos dicho que es lo mismo en casi todas estas personas. Pueden tener fiebre, hay neumonitis con una tos persistente, a veces no muy productiva, hay uñas en medio del reloj, como en el cáncer, ¿no? Esos famosos dedos en peligro de tambor se llaman copaquias, ¿no? Entonces hay esto en este tipo de enfermedades, ¿no? Otra enfermedad que te produce uñas en medio del reloj es la bronquiectasia. Si se acuerdan de eso ya, ¿no? Pues ya tienen una idea. Cáncer, fibrosis pulmonar y bronquiectasia. Entonces, pueden algunos tener síntomas extrapulmonares, ¿no? Como la dermatomiositis, por ejemplo, ahorita vamos a ver unas lágrimas. Y en la exploración física, pues, la disnea es común a todos. A medida que va, digamos, circunstancia al pulmón, esto va a aumentar. Y una cosa interesante, aparte de la hipoxemia, cuando escuchas a estos pacientes en las sesiones subescopulares, es como esos ruidos que hacen los tensiómetros
descalzo, ¿no? Entonces eso se llama velcro. En el EPI es típico esto. Cualquier libro bueno, vean y van a hablar del velcro. Eso es en las subescapulares. ¿Vean? Ahí están los uñas individuales del reloj, ¿no? Ahí están los dedos en peligro de los característicos de las enfermedades. Y estas son manifestaciones extrapulmonares. Esto es una dermatomiositis. Entonces aquí dice hallazgos extrapulmonares en enfermedad pulmonar intersticial. Entonces estas coloraciones típicas en el dorso de las manos, en las rodillas pueden observarse, ¿no? Y también a nivel del ojo, en la evolución del orbitropo, también en la dermatomiositis, manifestación extrapulmonar del epílogo. Ahora, aparte de la clínica en la escuela de función respiratoria, este es un estudio muy necesario en este caso. Entonces, aquí sí hay que pedir tomografía de alta resolución. Entonces, para los que no tienen idea de esto, hay dos tipos de tomografía, donde los cortes son transversales, Axiales. y te pueden hacer cada centímetro, cada medio centímetro. Eso es para ver una visión panorámica alguna. Y la de alta resolución te hacen cortes cada milímetro, cada medio milímetro, por eso se llama de alta resolución. Con esos cortes, pues vamos a ver los alveolos, el intersticio y el lóbulo secundario. Anótense el lóbulo, ¿qué es lóbulo secundario? Y para que busquen en su Google y luego pues tengan una idea de esta situación. Esto es importante, ¿no? Este es el respiratorio de los mencionados, la válvula celular. Y la biopsia pulmonar se puede hacer, como es un pulmón duro, entonces se complica mucho, hay mucha mortalidad cuando se hace biopsias pulmonares. Entonces eso es opcional, no es necesario en todos los casos. Bueno, entonces en cuanto a las pruebas de función respiratoria, ya hemos indicado que es un problema restrictivo con capacidad vital disminuida y capacidad también total disminuida. Entonces, estos son volúmenes y capacidades normales, ¿no? En un paciente. En estos pacientes que tienen el PIB, entonces esto está disminuido, la capacidad vital, la capacidad pulmonar total. Esta capacidad vital está disminuida, ¿no? Entonces, para que no se olvide. Les estoy dando como para kinder. Cuidado que se estén equivocando en las respuestas. ¿Entendido? Bien. Y la capacidad de difusión del monóxido de carbono, porque está engrosada la membrana, pues el gas no pasa y también está disminuido. Eso es lo normal, ¿no? Cuando la difusión se asemeja al trabajo que hace el oxígeno al pasar la membrana al alveolo capilar, ¿no? Desde el alveolo. Entonces, en eso también tienen que tomar en cuenta esto que es normal, que está en los libros de fisiología. Por cada unidad, cuando el pulmón está normal, por cada unidad de oxígeno que atraviesa la membrana alveolo capilar, se eliminan 20 unidades de anhídrido carbónico. O sea que el anhídrido carbónico es más difusible. Eso es normal. Si aprende esto, entonces van a ver que cuando hay engrosamiento de esta membrana, pues eso se altera, ¿no? Por eso tiene el código. Señorita, ¿qué está pasando? ¿Cómo se? Si quieres, salga a festejar a hacer qué cosa. Entonces, eso está bien. Entonces, eso es en cuanto a la radiología. En estos pacientes con problemas intersticiales pueden ver este tipo de líneas como el alambre tejido, que se interpuso en todo sentido, ¿ya? Así lo va. Pueden haber un patrón de este tipo, nodular. ¿No? El paciente de esta mañana que vimos en Sjögren tenía este tipo de patrón nodular y puede haber una mezcla de ese tipo de nódulos. Esto es esquemáticamente. Y esto es para la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, no hay más, y no hay donde perderse. Si les hablo de patrón intersticial, busquen estos tres patrones en las radiografías, como van a ver aquí. Aquí son imágenes lineales que están en todo sentido. Es como un alambre tejido. Está más en los tercios inferiores, tercio medio y tercio inferior. Aquí es donde se escucha el velcro, en estas áreas subescapulares. Aquí son puntos, ¿no? Nodular. Entonces,
este es el patrón reticular, esta es la expresión mayor un punto. Y un tercer patrón superficial es esto y esto. Está mezclado sin hacer definición, ¿no? Bueno, hemos dicho que la tomografía de alta resolución, la que da mucho detalle, te permite ver el lobulillo secundario, que tiene más o menos 2 a 3 milímetros de diámetro. El lobulillo secundario, que está formado por 4 o 5 acinos, tiene 3 a 5 centímetros de diámetro. Eso puedes ver con la tomografía de alta resolución. Que vamos a ver qué tipo de imágenes. Puede haber una atenuación o fluidez del parénquima, eso se llama vidrio estilado. Ahorita vamos a ver esto en placas, ¿no? Puede haber consolidación pulmonar, ¿no? Son imágenes que son de un tono blanco completamente, ¿no? Puede haber opacidades reticulares, ¿no? Lo que hemos visto en la placa aquí, pues lo vas a ver con mucho más detalle. Puede haber nódulos y también puede haber quistes pulmonares aislados. Todo esto pues nos va a mostrar una tomografía de alta resolución. ¿Ya? Miren. Ese es un patrón en vidrio desluzado, ¿no? Tomografía de alta resolución, vidrio desluzado. Esto está en la neumonitis por hipersensibilidad, hemorragia pulmonar. Entonces, este es el vidrio desluzado. Esta parte no es un blanco completo como esto, ¿no? Es un blanco tenue. Y a través de esta área pues podemos ver los vasos y también los bronquios. No se ha perdido completamente el parejo. Entonces, en tomografía pues hay que apreciar este detalle, ¿no? Entonces, esa es una consolidación. Aquí no hay vidrio desluzado. En el fondo de esto pues está completamente uniforme, ¿no? Esa es consolidación. Entonces, eso también vamos a ver en muchos pacientes con esta ayuda. También estos nódulos podemos ver en la silicosis, enterocosis, metástasis pulmonares, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. Este es otro patrón de tipo intersticial que nos presenta este primer. Puede haber el famoso pavimento en mosaico, ¿ya? Entonces, aquí hay zonas de vidrio, digamos, desluzado, hay zonas de consolidación como esta y también hay zonas sanas. Entonces, es como esta, ¿no? Como esto, es pavimentada de diferentes tonos de color. También esto podemos encontrar en la tomografía de alta resolución en estos pacientes. Y en un último grado, digamos, de daño a nivel del parénquima pulmonar, es esta imagen famosa, ¿no? Que se ve en muchos pacientes con EPOC, muchos pacientes con silicosis, ¿no? Ese es el famoso panal de abejas, en la fibrosis pulmonar linfática, en la asbestosis, proteinuria celular, sea pulmonar, EPOC, en los casos terminales en los que necesitan trasplante, vemos este tipo de patrón en panal de abejas. ¿Ya? Y el tratamiento para fibrosis hepática, pues esto representa el 20 o 30% de todas los EPIC, la fibrosis pulmonar hepática, que se presentan en personas de mayores de 50 años. Entonces, se ha visto que los corticoides no tienen mucho efecto, ¿no? Entonces se han creado medicamentos antifibróticos como la midona, que disminuyen, digamos, la progresión de la fibrosis pulmonar. Entonces, eso es lo último tratamiento que se está haciendo para esta enfermedad. Bien. Vamos a alcanzar. Bueno, de todo este conjunto de información que les estamos dando, hemos dicho que a nosotros nos interesa la silicosis, porque es una enfermedad, es una neumoconiosis en primer lugar, por inhalación de polvo inorgánico, ¿no? Y que daña el pulmón, que te fibrose el pulmón. Hay diferentes grados, como vamos a ver ahora, ¿no? Y pues tenemos nosotros muchas minas, muchos mineros, tal vez algunos de sus parientes son mineros, pues van a ver que ellos están por los globúlicos, pues sin respiratorios, en fin, y pues tienen un nivel de vida corto por ese hecho, ¿no? Porque hacen por pulmonares y se mueren con complicaciones, ¿no? También hemos tomado estas referencias, ¿no? Y también de este libro de neumología,
en mugre, ¿no? Mugre interesante. Metalizado. Eso que es que 2024. ¿cómo se produce las silicosis? Entonces, este óxido de CNC, ¿no? Está en todas las rocas de la Tierra, ¿ya? En todas las rocas de la Tierra. Mientras la roca está entera, pues no pasa nada, ¿no? Pero el minero va, pues tiene que hacer los socavones y trabajar con la tierra, con los cinceles, con dinamita, taladros, que tienen agua para que no generen su polvo y van a generar cuarzo, ¿no? El uso del dióxido de sílice también se llama cuarzo. El cuarzo es el tipo más común de sílice cristalina, ¿no? Y es un componente de todas las rocas que conocemos en la Tierra, ¿no? Entonces es una enfermedad antigua. Ustedes si ven la historia, hay monumentos acá en Grecia, en Egipto, ¿no? Probablemente también aquí tenemos en Tiahuanaco y las momias, en Machu Picchu, todas estas construcciones pues, se han hecho en base a rocas, ¿no? Mundiales, que han generado polvo y han creado muchas de esta enfermedad. Esta es una roca que me regaló un minero, ¿no? Y un ingeniero de minas me dice, todas estas rocas belleza, me dice, ¿por qué? Le digo, me dice, esta parte blanca, que ven aquí, en las rocas, ese es el cuarzo, eso es lo que produce silicosis. Esta parte aquí, amarilla, que parece oro, ese es el oro de los tontos, así dicen algunos textos, parece oro, y estoy encontrando oro, mire, parece oro. Entonces esa es la pirita, ¿no? En realidad no es oro. Y esa parte oscura, ¿no? Es la mica. Todos estos componentes son componentes de estas rocas en las minas, y cuando trabajan los mineros pues generan, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases de cuarzo hay? ¿No? La morfa y la cristalina, ¿no? Formas de sílice. La morfa no hay que tener miedo, ¿no? Está en el fondo del mar, en los fósiles marinos, entonces se genera polvo, no te daña el pulmón, no es fibrosante. Entonces lo que fibrosa en el pulmón, lo que produce fibrosis es la forma cristalina, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, digamos, de forma amorfa, son estos desechos que se producen en los fósiles marinos, ¿no? La forma cristalina tiene esta forma, el cuarzo, la cristobalita y la timirita. Entonces el cuarzo es lo más peligroso, la cristobalita es así cristalina, la timirita pues esa es la lava de los volcanes. Si van a las ladrillerías aquí en La Paz, van a ver que los señores que hacen los ladrillos y los otros, pues los echan a la tierra, ¿no? Y tiene un color negro. Es igualito la lava de los volcanes. Una vez tuvimos oportunidad de viajar, gracias a Dios, y nos llevaron al Monte Puyo. Y vimos pues ahí en las laderas este material volcánico. Me traje algunos créditos ahí. Pues le voy a poner foto para la próxima vez, ¿no? Y eso pues, es interesante. Miren, si ustedes van a un río o donde sea, ¿no? Aquí en la ciudad, van a ver este tipo de piedras, ¿no? La más peligrosa es esta, ¿no? Esto lo pueden ver aquí en la cumbre. Al entrar, al llegar a la cumbre y al bajar, pues van a ver este tipo de rocas que traen aquí para las casas, ¿no? Para los pisos, para las fachadas, en fin, ¿no? Y también este tipo de rocas que son granuladas, tienen puntos negros. En realidad, todos hemos visto eso. Y miren cómo los estudiosos han determinado que ese tipo de roca que parece arena comprimida y la tiras ahí contra otra roca, pues hace polvo. Es lo que más tiene sílice, 100% de sílice. Esto es lo que tiene puntos, 30% de sílice, y esta piedra pisada tiene 40% de sílice. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando las partículas de sílice se inhalan? No, eso depende del tamaño, ¿no?
¿no? Ahí es el tamaño de las partículas, ¿no? Hay partículas que tienen un diámetro mayor de 8 micras, otras de 5 a 8 micras y otras entre 5 micras y media micra. Entonces estas grandes se quedan atrapadas aquí en la faringe, en la garganta, toses y las eliminas, ¿no? Estas medianas ingresan un poquito más abajo, ingresan en la tráquea, en el bronco principal, y allá también toses. Pero estas más pequeñitas, lo mismo que pasa con las gotitas de flujo en la tuberculosis, en el COVID, las gotitas más pequeñitas ingresan, pues y llegan a los alveolos y te dañan. Eso es lo que pasa con este tipo de partículas en cuanto a su tamaño, ¿ya? Entonces, una vez que estas pequeñas partículas ingresan al alveolo, pues ahí hacen la lucha con el macrófago, ¿no? Y después intervienen otros macrófagos más. Al final ganan las partículas, porque no se puede destruir. Y con producto de esta inflamación generan tejido conjuntivo, ¿no? Que se va depositando de esta modo a la manera de unas capas de una cebolla, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la explicación por qué el pulmón del minero se va fibrosando. Un camino es igual sigue el carbón y también el asbesto. El asbesto, que está en nuestros techos, a veces tenemos en la casa transparentes, tienen asbestos, ¿no? Y generan unas partículas, pero a la manera de agujas, así, pero tienen menos de 5 micras de diámetro. Esas partículas, esas lanzas entran hasta la periferia del pulmón, y por eso es que una característica de la asbestosis es que se calcifican, ¿no? Las bases de los pulmones a nivel de la pleura. Bien. Y con el tiempo, como vamos a ver en las radiografías, se forman pues en la silicosis estos productos que tienen la forma de una capa de cebolla. Entonces, primero será puntiforme, después van conglomerándose y hacen imágenes mayores, ¿no? Esto se llama coniocito. No. Bien. Entonces, no es fácil, digamos, deducir dónde se puede producir la silicosis, ¿no? Entonces, hay túneles en el camino a Yungas. Si van a Tarija, hay también túneles en el camino a Bermejo. No sé dónde más habrá túneles, pues ahí se genera mucho polvo, ¿no? Estos mineros, ¿alguien conoce alguna mina? ¿No? Es interesante, alguna vez que vayan por así, por los grupos ahí, sean curiosos. El otro día yo fui a Corquilla a hacer un trabajo y me decían los mineros que tenían hasta 100, no digo, que hay 150 niveles. ¿Y cómo es eso de los niveles? Es como un piso de un edificio, así bajo 150 niveles, ¿no? Entonces, pues, ahí el aire es enrarecido, pero sí esa mina es de gente que tiene mucho dinero, tiene unos buenos sistemas de ventilación que están fuera de la periferia, fuera de las minas, ¿no? Hay otras minas que no pues tienen estos sistemas, ¿no? Y el polvo se concentra y hay más peligro de que se cosas, ¿no? Entonces eso es que poner en cuenta los mineros. Después los picapedreros. Antes esta ciudad, la mayor parte de sus calles eran de adoquines, de piedra. La Plaza Murillo tenía adoquines, encima le han puesto el asfalto, ¿no? Esta calle piedra de adoquines. Entonces, si estos señores que trabajan con picapedreros, pues han hecho cosas, ¿no? Entonces, ahora en las construcciones en esta ciudad, pues nuestros mesones son de arena conglomerada, ¿no? Y para moldear a las superficies donde van a colocar, usan sus esteriles. Y no sé si han visto en algunas construcciones, generan mucho polvo al moldear este tipo de material. Demasiado polvo, ¿no? Y pues hay que advertir a los obreros, ¿no? De que lo haga eso en un lugar abierto, porque esto también puede producir silicosis, ¿no? En Vinto, en Oruro, no conozco, pero tengo mucho deseo de ir ahí. Funde el estaño y en unos calderos
en unos recipientes de metal grandes, ¿no? Y para que el metal fundido no se pegue a las paredes de estos recipientes, se pone arena fina, fina, fina. Esto casi sílice puro, ¿no? Entonces esos mineritos también tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues, hasta los albañiles, ¿no? Aunque están en medio abierto, pueden tener esta enfermedad. Entonces, el INSO aquí, este instituto, entonces periódicamente va a las minas, va a hacer la inspección y miden, tienen los aparatos para medir la cantidad de polvo que hay por pie cúbico. Entonces, esta cantidad de más de 250 millones de partículas por pie cúbico es muy peligrosa, ¿no? Entonces van a medir y hacen las recomendaciones correspondientes. ¿Ok? Ya. Entonces, hay también cierta susceptibilidad individual. Eso lo vamos a aplicar aquí en las formas de silicosis que tenemos. Eso ya hemos considerado. Entonces, hay tres formas de silicosis. Una es aguda, que es la peor, otra es la crónica, que la lleva a salir, y otra es la acelerada. Las tres formas de silicosis. Bien, vamos a hablar de la silicosis aguda, ¿no? Entonces, esta silicosis condiciona una mortalidad, no dura más de 4 años estos mineros. ¿Ya? Está situada en la parte inferior de los pulmones y pues las minas son con mucha cantidad de polvo, ¿no? Para los lóbulos inferiores, ¿no? Entonces dice, el lóbulo superior está en medio y aquí es el lóbulo inferior. Es la única forma de silicosis que toma la parte inferior del pulmón. Y las otras formas de silicosis crónica y acelerada están aquí arriba, ¿no? Entonces es una placa lateral. Y en una tomografía, esta es la parte inferior del pulmón, porque aquí está el corazón a los lados, pues tiene esa forma, ¿no? De este daño, y que tiene mucha secreción, que tiene mucho contenido en proteína, ¿no? Un contenido de lipoproteína. Y esto, pues, a ver, estos pacientes no respiran, prácticamente son oxígeno dependientes. Como anécdota, hemos conocido un paciente que vino de Poruro al Hospital Obrero, ya pues no sabían qué hacer, le daban oxígeno, sí, y nos los mandan. Y era una silicosis de este tipo, joven, 24 años, no les miento, y estaba ya jubilado, ¿no? Jubilado, porque el daño era irreparable, oxígeno, corticoides, se fue al lugo porque necesitaba cuidado, casi continuo, se murió. No tiene cura, es otra cosa mala, ¿no? De la silicosis, no tiene cura. ¿Cómo vas a retirar el polvo de esos pulmones? Imposible, ¿no? Eso es lo que ocurre en estos pacientes. Eso no, histopatología y material proteinaceos, sinófilos, ¿no? Aunque eso que hay colágeno y también hay células. Entonces así se llenan los globulillos secundarios de este material, ¿no? Vamos a la crónica. Entonces, la crónica, primera aclaración, está arriba, en las partes altas de los pulmones, ¿no? Entonces, la crónica tiene dos formas de presentación en la radiografía. Una simple, de nódulos pequeños, y otra es la fibrosis masiva progresiva. ¿Ya? Entonces, como todas las enfermedades de PIC, tos, no productiva, disnea, ¿no? Disfunción respiratoria con síndrome restrictivo, ¿no? Capacidad de difusión también disminuye. Todas tienen ese patrón, ¿no? Bueno, entonces, en la forma simple, solo hay nódulos pequeñitos, ¿no? De menos de 10 milímetros en los lóbulos superiores, a diferencia de la silicosis aguda, ¿no? Entonces vienen estos nódulos pequeñitos, más predominantes en la parte alta, no tanto aquí. Esa es la silicosis simple de la forma crónica, ¿no? El otro problema, digamos, que preocupa mucho
es que una vez que el macrófago se destruye, produce el tejido colágeno, esa partícula de sílice salta a otro macrófago sano, salta, y es así toda la vida. Entonces estos nódulos finos pues se confluyen, hacen imágenes mucho mayores en los lóbulos superiores. Al final pues se hacen enfisemas compensatorios en las bases, y eso sí, no se puede curar. Hacen falla cardíaca derecha, edemas, y se mueren. Se mueren. ¿No? Yo creo que eso influye en nuestros mineritos, su actitud frente a los problemas que tenemos. Pues son gente bien decidida todo, porque saben, ellos de familia, porque quieren mucho saber que van a morir. No sobreviven los más de 60 años, mucha gente. Por eso cuando vienen aquí, las maestras pues sacan los gobiernos malos. Bueno, curaremos. Aquí está concluyendo. Y otra característica de la silicosis es que también calcifica la periferia de los ganglios que están en el hígado. Es el famoso signo de cáscara de huevo. ¿Ya? Eso es característico patognomónico de la silicosis. Entonces, algunas formas de silicosis forman como tumores aquí. Si esto es más de 4 centímetros de diámetro, se llama silicomas. ¿No? Ahora vamos a la nodular confluente, que es otra forma de la silicosis crónica. Entonces vamos a esto. Miren, estos nódulos aislados aquí han confluido, ¿no? Y pues dan este tipo de imágenes. Todo esto es fibroso, todo esto es fibroso, ¿no? Y aquí abajo, pues, para compensar esta hipoxemia que condiciona esto, es antiinflamatorio, ¿no? Entonces, este es un paciente complicado con caverna, pues que está la caverna, tiene un nivel hidroideo, entonces esas son las complicaciones más frecuentes. La tráquea cómo está desviada, y los ilios se elevan pues, porque se pegan a los bronquios aquí y los elevan hacia la parte alta. ¿No? Ya. Y esto es en la anatomía católica. Esto es un pulmón sano. Entonces, esta forma de silicosis crónica afecta los lóbulos superiores de este modo. Esto es fibrosis. Esta es la forma crónica. Entonces, eso es un poder confluente. ¿Sí? Bueno, y la acelerada es la tercera forma de silicosis. Esta aparece mientras está trabajando el paciente, pues puede aparecer dentro de los 10 años de trabajo dentro de la mina. La crónica es después de que ha salido de la mina, ¿no? Ha dejado la mina y después aparece lo que acabamos de ver. Esta no aparece mientras está trabajando el paciente. ¿Ya? Entonces, las complicaciones que tiene la silicosis, la principal es la tuberculosis. ¿No? Se ha comprobado que esos nódulos bajan la inmunidad de estos pacientes. Y la tuberculosis, ¿en quiénes se inicia? Pacientes que son inmunodeprimidos, y los son pues, pacientes con silicosis. ¿No? Luego hay bronquitis crónica, las cicatrices también son precancerosas, muchos hacen cáncer pulmonar. Y para esto, como estamos ahora en la modernidad, el método más indicado para ver si hay cáncer es hacer un PET-CT, ¿no? Entonces, pacientes con fibrosis pulmonar, que están con motor, todos están PET-CT, muchos mineritos tienen cáncer al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, y todo termina en corte pulmonar. A veces, una vez estando en el tórax de residente, algunos mineritos pues expectoraban piedras, así como de la vesícula, piedras pequeñitas. Entonces, de estos condiocitos se desprendían, son calcificadas, ¿no? Entonces, la microlitez. El síndrome de Kaplan es una combinación, ¿no? De actitud de motilidad pues, y silicosis. Bueno, la tirada para hacer el diagnóstico de silicosis, que se confunde mucho con la tuberculosis viral con los gramos pequeñitos, es el antecedente laboral. Haciendo una buena historia clínica, uno siempre decide al paciente dónde trabaja. Puede ser fumador, puede ser granjero, pero si él dice ha estado en la mina 30 años y ves la imagen, es silicosis.
clínicamente, ¿no? Eso es bien importante. ¿Ya? Entonces, esto pues es un poco riesgoso hacer biopsia de tumor, porque como tiene muchas cicatrices, es difícil que ese tejido se una y pues puede sangrar y muchos se mueren, ¿no? Entonces, no es bueno hacer estas situaciones. Entonces, no hay tratamiento. ¿Con qué vas a retirar el polvo que está dentro del pulmón? ¿No? En las minas les dan leche, les dan endoscopías, les dan corticoides, no se puede curar, no tiene cura, ¿no? Entonces, y otra cosa interesante, cuando se complican con tuberculosis, entonces esas, si cortas a los 6 meses, puede desactivarse la tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso en estos pacientes hay que hacer 1 año de tratamiento. La segunda fase hay que prolongar 1 año a 1 año de tratamiento, ¿no? Entonces, con corticoides, y en casos ya, digamos, últimos, puede ser trasplante pulmonar. Entonces, estos del IVA, pues van allá, y este paciente está pasando silicosis, llévelo a exteriormina, donde hay menos polvo, y así. Y otra cosa interesante, en estas minas, las privadas sobre todo, tienen unos sueldos fabulosos. Este famoso Guarachi que nos hace tanto problema, ¿saben cuánto ganan? 30.000 bolivianos cada mes. Y está ahí educando, molestando a la gente, amenazando. El otro día que fui a Corquí, y muchos de estos pacientes cianóticos con cor pulmonar, y el doctor que trabaja ahí le pregunté, ¿y por qué este señor no se tuvieron? Este señor ya debería irse a un lugar bajo, porque su problema principal es oxígeno. Podrían irse a Yungas o podrían irse a Santa Cruz o Cochabamba, para que sobreviva más, no le va a curar. No, doctor, no se van porque estos señores cada mes les pagan 30.000 bolivianos. Prefieren morirse y ganar de ese monto y aportar su vida, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Es más, debería haber una disposición del gobierno, de la autoridad de salud, para que estos señores, una vez que se jubilan, nos obliguen a irse a un lugar bajo. Yo he visto varios grupos de mineros, ¿no? Por ejemplo, unos que se jubilaron y se fueron a Caranavi por esa área a sembrar el arroz, y otros que se quedaron en el alto. Periódicamente venían sus controles. Entonces, los que fallecieron primero fueron los del alto. Como no hay mucho oxígeno por la presión barométrica, se complicaron pues, con corazón, pues, fallecieron. En cambio, los que estaban en Caranavi venían tranquilos, bien, y han sobrevivido más tiempo. ¿Qué sacamos de conclusión? Que esta gente por ley debería irse a un lugar bajo. Muchos que están en el Chapare, pues eran mineros, ¿no? Pero ahí también ya se han desviado y se dedican a otra cosa. Con su comandante. ¿No? Pero es así, ¿no? Entonces, por eso es interesante. Yo les decía a los jóvenes que están rotando conmigo, cuando vas al exterior, saben que nuestro país es minero, ¿no? Y pues lo primero que te dicen los colegas, oye, tu país es minero, tiene muchas minas, háblanos de silicosis. Con esto pues ya pueden defenderse, si Dios quiere vayan al exterior y les explican. ¿Ok? Entonces, en resumen, me ha gustado, ya me como explicado. La única teórica que se me ha quedado. Crónica, hemos dicho que tienen nódulos pequeños y nódulos confluentes. La silicosis aguda, que es la que fallece a los 4 años. Ese minerito que perdido a los 24 años, pues trae muchos recuerdos. Y la acelerada es que mientras está trabajando, a los 10 años más o menos se empieza a tener imágenes nodulares. Y el nórdico no se olvide, antecedente laboral y la imagen. Entonces,
La que más complica es la tuberculosis. No hay tratamiento para esa enfermedad. Entonces, en muchos casos hay que trasplante pulmonar, pero con unos cuantos años más de sobrevivir. Bueno, muchas gracias, doctores.